Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este jueves 27 de julio. Hoy tenemos la cuarta y última conferencia del taller de sanación interior desde el seno materno con nuestra presentadora Gabriela Salum Osorio. Y antes de pasar con Gabriela, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada y nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí pasamos a darle la bienvenida a nuestra conferencista del día de hoy. Bienvenida, Gaby, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes una vez más. Y yo quisiera invitarlos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ven a tocar toda nuestra historia. Asístenos. Queremos alabar y bendecir tu santo nombre, porque eres grande, maravilloso, porque estás siempre presente en nuestra vida. Te alabamos y bendecimos, Señor, porque tú eres quien da la vista a los ciegos, sana las parálisis, cura las enfermedades, nos levantas cuando caemos. Por eso, Señor, queremos presentarte en nuestro corazón, que con la historia de la vida se ha ido endureciendo, y pedirte la gracia que podamos navegar en nuestra historia hasta el momento de nuestra concepción, para que así tú puedas, Señor, tocarnos, sanar y liberar aquello que somos y tenemos. Al Señor de la vida damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así como niños pequeños, como niñitas pequeñas en brazos del Padre, nos vamos a colocar en este día. Le vamos a pedir a Padre Dios que a través de su Hijo Jesús físicamente nos tome, nos apapache, nos cobije, nos presente con Mamá María al Padre de los cielos y nos vayan llenando del Espíritu Santo. Quiero partir este día con la lectura del Santo Evangelio del día jueves, que era de San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender.
Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ¿por qué quise partir con esto? Porque nosotros hemos escuchado tantas veces que Jesús sana, que Jesús libera, que Jesús le devuelve la vista a un ciego, que hace caminar al paralítico. Escuchamos muchas veces, pero decimos fue en esa época. Y nos olvidamos que Dios está presente y vivo en medio de nosotros. Con su divina presencia, Él nos invita a perseverar en oración. Bueno, hemos hecho estas semanas recorriendo el río de la vida. Y hoy podríamos decir que va a haber una pequeña receta, que son pautas para salvar la vida. Y a esto le hemos llamado oración de fidelidad. Es decir, yo voy a ser fiel al Señor en una oración que va a sanar mi historia, mi vida. Y para ello voy a pedir la asistencia del Espíritu Santo. Yo te invito en este día, invoca la presencia del Espíritu Santo para escuchar y para ver y reconocer por la fe qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo. No es lo que yo quiero, sino que lo que Él me quiere revelar para sanar mi historia. Entonces vamos a comenzar a hacer un recorrido para la sanación. Primero, le vamos a pedir al Señor que nos ayude a identificar el acontecimiento que me dañó, que me marcó. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué fue? ¿O quién es el responsable de ese acontecimiento? ¿O el protagonista que marcó mi vida? Entonces, esta situación que hemos vivido se graba en nuestra memoria. Y hay diferentes memorias. Está la memoria sensorial, hay otra memoria a corto plazo, una memoria de largo plazo. Pero también en estos hay tipos de memoria que pasa por los sentidos, ¿cierto? Lo que escuché, lo que vi, a veces lo que olí me trae un recuerdo. Hay una memoria también de corto plazo, es una memoria que puedo tener por un acontecimiento que me acaeció, qué sé yo, en los trabajos generalmente uno corta con el trabajo y no lleva el problema a la casa. Hay memoria de eventos, quizás tenemos la memoria de nuestra primera comunión, de la confirmación, del matrimonio. Hay una memoria también de hechos y sucesos en el mundo, de habilidades, de hábitos. También tenemos una memoria en el cuerpo. Hay memoria en los músculos, pero también hay respuestas emocionales. Gente que le tiene pánico a las arañas. En mi caso yo le tenía fobia a los ratones. Bueno, hay tantas memorias, ¿no? Que se van despertando a través de la vida del ser humano. Nosotros tenemos muchas etapas.
desde bebés hasta cuando ya somos bien grandes, adultos mayores, vamos almacenando estas historias en nuestras memorias, en los diferentes tipos de memoria que tenemos. Y eso es lo que vamos a ir revisando. Las memorias nos van a hacer recordar en qué etapa de la vida recibió una marca especial o mayor. El Señor va a trabajar como Él quiere. No te esfuerces tú por ir a buscar la raíz de ese anhelo por allá atrás, cuando eres bebé. Si Él te hace recordar un acontecimiento de hoy, de ayer, de hace un año, o desde la adolescencia, desde ahí Él va a partir a trabajar en ti. No hagas tú el esfuerzo de escudriñar. Deja que el Espíritu Santo sea el que te revele. Para eso nos ponemos a los pies de Jesús. Y tenemos que tener una disposición grande de pedir perdón y de perdonar. Tengo que pedir perdón muchas veces a mis padres, aunque ya no están conmigo, y perdonarlos también. Y estos son actos de amor que cierran cicatrices y abren corazones. Yo me fijaba en las cicatrices si uno tiene una herida. Cuando la herida es superficial, rápidamente se sana. Pero si tienes una cirugía mayor, la sanación, muchas veces tú la ves sana la herida por encima, pero los músculos que están hacia adentro, por ejemplo, voy a hablar de una cesárea, tú ves una herida sana desde fuera, pero para que se recuperen los músculos, cuando el cirujano abrió hasta que llegó al útero, eso toma un tiempo. Lo mismo pasa con el alma, con el corazón. Hay heridas que nos marcaron desde muy niños, entonces son muchas las capas en donde tenemos que ir sanando. Por lo tanto, la primera etapa de la sanación es perdonar. Y perdonar implica liberar a un prisionero y darme cuenta que el prisionero soy yo. Lucas 6:37 va a hablar de esto. Acá, si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo que las faltas de perdón tienen niveles. ¿En qué nivel me estoy ubicando? Primero está la ofensa, luego viene el resentimiento, es decir, vuelvo a sentir esta situación. Hay unas faltas de perdón. Esto ha generado en mí una raíz de amargura. Esta raíz de amargura genera también odio. Odio quiere decir, no es que yo, odie a alguien, no. Pero tengo aversión contra el otro. Rompo el vínculo con el otro, a eso se refiere. ¿Sí? Luego aparece la muerte espiritual, porque no le creo a Dios, me alejo de Él, que es la fuente de vida. Y luego viene la muerte física, porque voy enfermando mi cuerpo. ¿Cuántos de nosotros tenemos dolencias y no le hemos encontrado explicación por qué se detonaron? Entonces vamos a encabezar nuestra oración de fidelidad poniendo esto: Señor, hoy por el sacramento del bautismo, en fe y con tu gracia, yo perdono a. Lo voy a hacer en fe, aunque muchas veces no lo quiera hacer. Entonces, ¿a quiénes tengo que perdonar obligadamente? A mamá y a papá, a Dios, a mí mismo, a mis hermanos, amigos, compañeros de trabajo, a mi esposo, a mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que perdonar.
y vamos a enumerar a las personas solamente. Y luego vamos a poner vamos a nombrar la situación sin hacer la asociación de la persona con la situación. Voy a dar un ejemplo. Yo sentí que era abandonada porque no llenaba las expectativas de mamá y papá. Por lo tanto, yo no voy a poner, no, yo te perdono mamá, te perdono papá, porque tú me abandonaste en las manos de mi abuelo, porque tú no me quisiste cuidar. Desde el niño que hay en mí, desde la niñita que hay en mí, perdono en general los abandonos, que en la vida uno sufre muchos abandonos. Te abandonan, pueden ser los papás los primeros, luego te abandonan los hermanos, en el colegio te encariñaste con algún compañero, ese compañero se cambió de colegio, te abandonó tu profesora, etc. Hay muchos abandonos, hay indiferencias, hay violencia, quizá una violencia no física, pero puede haber una violencia psicológica, comparaciones, discriminación, cada uno tiene su historia. Y vamos a poner el por qué estamos perdonando, enumerar la situación, nada más. Por eso dice, se debe generalizar sin mayores detalles. No hay niño que requiera más atención que aquel que un día fuiste. Recuérdalo, acógelo y sánalo. Entonces nos vamos a enfocar en nuestros niños, no en el ahora, ni vamos a pensar en nuestros hijos, porque tenemos la tendencia, las que somos mamás, inmediatamente vamos pensando en el hijo, o pensamos en una hermana, o pensamos en una tía, o en un profesor, qué sé yo. Hoy enfócate en ti, solo en ti. Hay heridas en la infancia que repercuten en mi vida adulta. Por ejemplo, los abandonos, el rechazo, las humillaciones, las traiciones, las injusticias. Todo esto va a repercutir en mi adultez. Entonces, si he sufrido un abandono, me asusta la soledad y me hago dependiente del otro. Si he sufrido algún tipo de rechazo, siento que no pertenezco, por lo tanto, adquiero una conducta de autosuficiencia. Yo puedo, ¿sí? Yo no necesito a nadie. Y así, pues si hay humillación, cuesta que me acepte. Si hay traición, me doy cuenta que soy controladora. Si han sido injustos conmigo, bueno, soy rígida, no expreso emociones, etc. Hay muchas situaciones. Esto es una gama muy amplia. Entonces le vamos a decir al Señor, te presento para que sanes y restaures la raíz de mi anhelo afectivo, ¿sí? En el vientre de mamá o donde haya nacido, esta raíz del anhelo afectivo. ¿Qué es el anhelo afectivo? Es una raíz de amargura, una angustia del alma, que lo vimos la semana pasada. Es estar amargado y tener una profunda tristeza. Es una pena que no logramos explicar. Muchas veces yo les decía, yo tenía todo para ser feliz y no me sentía contenta. Entonces me di cuenta que tenía un resentimiento, tenía sentimientos que volvían a aflorar, ¿sí? En mi vida. Entonces tenía una ira reprimida y me estaba autoenvenenando. Hace olvidar las buenas obras que Dios y las personas hayan hecho en nosotros. Esta amargura, esta raíz de anhelo afectivo crece
se acumula y este crecimiento es interno. ¿Por dónde pasan las raíces de amargura? La raíz de amargura o el anhelo afectivo lo adquirimos a través de los sentidos, ¿cierto? Por la audición, por el olfato, por la vista, por el tacto. Nosotros tenemos por el gusto. Hay sabores que me evocan una situación del pasado. Hay música que me traslada a una etapa de mi vida. Y así, hay recuerdos y estas son las memorias. Entonces tenemos memoria visual, auditiva, olfativa, táctil y gustativa. Es típico cuando uno se casa y dice, ay, esto lo preparaba mi mamá, o esto lo hacía mi abuelita, o a ti no te queda igual que. Entonces seguimos recibiendo comparaciones. Y vamos grabando a través de los años, almacenamos mucho en el disco duro de los recuerdos, en esta memoria sensitiva, intelectual, afectiva y motora. Es decir, tenemos memoria. Porque sin memoria viviríamos en un presente perpetuo y cada situación de la vida cotidiana sería subjetivamente nueva. Es decir, estaríamos en un permanente estado de indefensión, o sea, no podríamos comportarnos como seres inteligentes. No tendríamos el conocimiento acumulado para resolver problemas. No tendríamos biografía, historia ni identidad. Entonces, necesitamos de las memorias para evolucionar. Hay diferentes tipos de memoria. Aquí está muy bien graficado en este bonito. Todo se almacena aquí, en el disco duro que tenemos. Pero este disco duro está íntimamente ligado al corazón. Todo lo que escuchamos, todo lo que olemos, todo lo que experimentamos, palpamos, va quedando grabado en nuestra historia. Entonces vamos codificando, almacenando, y hay algún momento en que necesitamos recuperar información. Vamos a ver primero la memoria afectiva, que es una memoria que tenemos que presentarla en la oración de fidelidad. Esta memoria de afectos. Y vamos a ver el plan que tenían para mí mis papás, los sentimientos de mamá, penas, alegrías. Les voy a contar un testimonio de vida. Yo tuve a uno de mis hijos, de los últimos hijos que tuve, en donde todo el mundo me decía, otro más, otro bebé más. Y bueno, nosotros con mi esposo decidimos tener los hijos que Dios nos mandara. Pero después mi esposo enferma de un cáncer, él muere. Y yo estaba orando por un hijo, por una problemática que él tenía. Empecé a orar, pero este hijo, yo no veía cambios. Entonces yo decía, estoy orando mal, ¿qué me falta? Y bueno, y el Señor me regaló un sueño. Y en ese sueño, les cuento esto porque esto es muy de Dios. En ese sueño, yo veía en una montaña, en la cordillera de los Andes, estaba todo lleno de nieve y como en una cuevita había una fiesta de cumpleaños
y estaban todos mis hijos, pero yo iba caminando con este niño por el que yo estaba orando. Al llegar cerca para ir a este cumpleaños, entrar con mis otros hijos, podía saltar yo, pero mi hijo no podía atravesar había como un barranco, y yo decía, ¿cómo lo hago? No puedo pasar, y me desperté. Y le digo, Señor, ¿qué es este sueño? ¿Qué quiere decir? Bueno, pasó el día. Al otro día, esto lo oré, preguntándole al Señor qué me quería decir. Y en la noche tengo un sueño, y mi esposo me cuenta en el sueño que cuando yo tenía 3 meses de gestación, él también se dijo, otro niño más, ¿qué vamos a hacer? Pero él nunca me lo verbalizó, sino que él lo sintió. Por lo que yo tomé esto que recibí en el sueño, lo puse en la oración de fidelidad como un rechazo al embarazo de parte de mi esposo, y me vi nuevamente en la misma situación en donde yo me acercaba con este hijo y esta brecha se juntó y yo podía atravesar con él, y lo entraba a la fiesta de cumpleaños que se estaba celebrando en esa cuevita. Fue tan bonito porque a los 2 o 3 días vi un cambio notorio de mi hijo por el que yo estaba orando. Cuento esto porque todos podemos decir, pero la mamá es la que es más responsable. Pero no, el sentimiento del papá también afecta a los niños. Y eso, a través de los años, se ha ido comprobando científicamente. Dicho esto, estamos marcados también por todas las cosas y los acontecimientos que vivieron mamá y papá. ¿Qué proyecto ellos tenían para mí? Dice que los estudios científicos demuestran que los acontecimientos de la vida de los padres previos a la concepción influyen en la mente y en el cuerpo de ese hijo. Qué importante, ¿no? Este niño también tiene una memoria auditiva. No solo nosotros, sino que el bebé también tiene memoria auditiva. Entonces, estas personitas escuchan críticas, juicios, gritos, maldiciones, juramentos, etc. Todo esto va quedando a través de la memoria auditiva del bebé o de los niños. En el colegio, de pronto una mamá que dice, no sé qué voy a hacer con este niño si no sirve para nada. Y es un niño que no sirve para nada. O simplemente condicionamos a los hijos por lo que nosotros decimos de ellos. Luego está la memoria visual. Esta memoria tiene que ver con lo auditivo, están todas las memorias conectadas. Yo recuerdo 2 acontecimientos para que ustedes hagan la similitud. Perdón que me explaye en esto, pero creo que son ejemplos que pueden iluminar. Cuando muere mi abuelito, yo tengo que haber tenido unos 7 años, 6, 7 años, que para mí era mi papá. Y fue muy traumático la muerte de él, porque antes se velaba en la casa. Entonces llegaba mucha corona con unas flores moradas, violetas. Y yo tenía una aversión con el color violeta. Nunca me lo expliqué. Yo decía, ¿por qué me molesta tanto este color? Y hay gente que le encanta. Y yo hacía la relación del dolor con ese color morado. Y con lo que escuchaba, porque mi abuelo había muerto, los llantos y todo eso. Entonces para mí
El color morado representaba dolor, amargura, algo feo. Gracias, Señor, porque me fui reconciliando con esto. Y así pasa, que muchas veces es difícil separar los recuerdos de la realidad que estamos viviendo en el hoy. Luego está la memoria olfativa. Permite memorizar olores mediante el sentido del olfato y logramos recordar con mayor facilidad los olores que más se distinguen entre los demás. Por ejemplo, en la Navidad, yo tuve navidades muy felices, hay gente que tuvo navidades muy tristes. Yo hacía la relación de, no sé, el pan de Pascua con la Navidad, el aroma pino, los arbolitos de Navidad que se hacían, también los relacionaba y para mí era un recuerdo grato. Por lo que para mí la Navidad eran momentos felices, felices. Entonces yo memoricé todos esos aromas y recuerdos visuales también. Luego está la memoria táctil, las caricias que recibimos, si fueron suaves, si fueron violentas, si fue poco delicado o simplemente no las tuvimos. A mí, yo nunca me sentí apapachada, nunca me sentí acariciada de niña. Entonces, yo tenía y tengo todavía, siento una carencia en la memoria táctil. Entonces no supe entregar ese cariño a mis primeras hijas especialmente. Después ya el Señor fue sanando mi historia y los últimos hijos, de hecho las mayores dicen, claro, a ustedes les tocó nacer cuando ya la mamá conocía esto, pero a nosotros nos tocó la mamá dura, o sea, esa mamá que no sabía hacer cariño. Fue bien triste para mí escucharlo, pero es verdad. El Señor hace maravillas y puede restaurar nuestra historia y podemos reparar aquello que hicimos mal. Luego está la memoria gustativa, que tiene directa relación con la memoria táctil, el gusto. A ver, si a mí me amamantaron con amor, con dedicación, con el tiempo que yo requería, va a estar satisfecha mi memoria gustativa. Pero si no tuve la oportunidad de ser amamantada con este cariño, yo quizás tenía el cariño, pero no era de mamá, era de la abuela, de la tía, ¿cierto? Y en esa época, en mi época, había botellas de vidrio. Los biberones no eran tan cálidos como ahora, eran botellas de vidrio. Y todo eso se fue almacenando en mi disco duro. Fui almacenando cosas que no me hacían bien y que el Señor se encargó de ir diluyendo en el tiempo para ir sanando. Entonces, a través de los años vamos guardando y almacenando cosas en nuestras memorias. Todos los días experimentamos diversas situaciones en el clima, en la sociedad, las noticias, en el medio donde nos desenvolvemos. Hay muchas situaciones que vamos almacenando hasta que llegamos a ser bien ancianitos. Y cuando somos bien ancianitos, de pronto los abuelitos como que no hablan mucho. Son abuelitos muy callados, que meditan en su historia y generalmente te ocultan lo triste porque no quieren dejar una herencia triste a los nietos. Cuentan cosas bonitas, muy sabio. La edad te hace sabio. Luego está la memoria sinestésica. En esta me quiero detener un poquito más.
Estas personas que tienen esta memoria dañada son personas sensitivas que llevan el corazón a flor de piel. Pueden llorar y deprimirse, emocionarse de una manera increíblemente fácil. O sea, son súper sensibles, ¿sí? O son muy expresivos cuando hay sentimientos de alegría o de enojo, y actúan por el impulso del momento, no razonan mucho, ¿sí? Estas son las personas sinestésicas. Estas personas que tienen grabado todo, aquí y en el corazón, generalmente son personas que recuerdan más cosas negativas que positivas. Yo conozco una persona que sus recuerdos son todos negativos, no recuerda nada lindo en su vida. Y estas emociones hace que tengamos sensaciones en el cuerpo que de pronto no las identificamos como una enfermedad, sino que es un malestar general. Muchas veces andamos amolados, no sé si se entiende el término en otros países, pero estamos como cansados, como que hubiéramos hecho tanto ejercicio, la musculatura nos duele todo, andamos agotados, ¿cierto? Son las personas kinestésicas y es esta sensación del estado general, este malestar que a veces se manifiesta mucho en el cuello, nos tensionamos, nos duele la espalda. Yo no entiendo por qué. A mí me daban lumbociática desde los 12 años. O sea, una niñita de 12 años con malestares a la columna. Era muy extraño. Yo decía, bueno, teníamos juegos bruscos, de pronto uno de esos juegos me dañó y el Señor me reveló que eran dolores que yo guardaba y que se reflejaban en mi cuerpo. Y ahí me di cuenta de mi anhelo afectivo, que era una raíz de amargura que estaba en el alma. Y me trajo artritis, hablo de mí. Úlceras no, cáncer tampoco, pero insomnio, migrañas, dolores de espalda, alergias. Yo era muy alérgica a todo. ¿Saben lo que me pasaba? Que cuando yo viajaba, sufría de mucho mareo, de mucho vértigo, tenía que medicarme, porque de lo contrario era un viaje insoportable, así fuera de 5 kilómetros, de 20, de 50, o sea, la pasaba muy mal. ¿Y por qué era esto? Porque yo no quería, era mi mecanismo de defensa para que no me trasladaran de un lugar a otro. Entonces, una de las formas que fui aplicando, que me resultaba al parecer de niña, yo me enfermaba, por lo tanto, no había que sacar a la niñita. Entonces me dejaban tranquila y no salía. Perdón. Entonces dice, estos son los verdugos que nos atormentan. Entonces hace que tengamos el corazón duro, los huesos secos y necesitamos que el Señor venga a darnos vida nueva. Vamos a orar también nuestras tendencias o instintos que están presentes en todas las criaturas y ellos nos permiten ser lo que somos. ¿Se recuerdan ustedes del río de la vida? El instinto a la conservación, al desarrollo, a lo social y a la trascendencia. Vamos a ver eso. El instinto a la conservación, que es una ley natural que se nos ha dado a todos los seres vivientes, cualquiera que sea su grado de inteligencia, todo ser viviente dice, quiero vivir. ¿Sí? A veces quiero vivir lo
lo mal usamos creyendo que nos estamos haciendo un bien y nos estamos dañando. Está la tendencia al desarrollo. Naturalmente vamos creciendo físicamente, cronológicamente, pero muchas veces quedamos pequeños emocionalmente. Por lo tanto, nos quedamos anclados en la primera etapa, que es hasta los 6 años, la segunda etapa, que es hasta los 8 añitos, y la tercera etapa hasta los 12 años. Entonces, si yo me quedo anclado ahí, tengo obstáculos para resolver problemas, porque tengo impulsividad, tengo baja tolerancia a la frustración, soy perfeccionista, evito situaciones, me centro en lo que no depende de mí. Entonces, estoy llena de miedos, de indecisiones, me evito, me bloqueo, ¿sí? Porque tengo un daño en la tendencia al desarrollo. Está la parte social, que tiene que ver con el instinto a la conservación y con todas las relaciones sexuales, y no estoy hablando de la parte orgánica, sino que estoy hablando más bien con el otro sexo. El instinto de la socialización me hace pertenecer o no. Si tengo dañado este instinto en la socialización, me puedo relacionar de una manera sana o insana. Y eso es lo que vamos a desglosar. Primero tenemos la socialización primaria. La primaria la obtenemos en la familia, con papá, mamá y hermanos, ¿sí? Luego viene la escuela y luego la intervención de los educadores con nosotros. Entonces aquí está más clara la socialización primaria y la socialización secundaria. A veces podemos interactuar unos con otros, ahí hay un grupo de jóvenes compartiendo. A veces nos aislamos del grupo, nos podemos identificar fácilmente si somos fáciles de incorporarnos al grupo o nos aislamos. Y hoy en día puse el último monito acá abajo, que a mí me llama mucho la atención porque si bien es cierto, hemos ido evolucionando en las comunicaciones, no hemos perdido la capacidad de interrelacionarnos unos con otros. Utilizamos tanto los teléfonos, los computadores, que prácticamente no hay contacto de unos con otros y no sabemos socializar. Y con respecto a la trascendencia, es que hemos hecho proyección de imágenes. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Realmente existe Dios? Hemos racionalizado tanto por la historia que tenemos que nos hemos ido independizando de Dios. Es decir, vemos un Dios tan lejano que no me da respuesta, que no ha impedido lo que ha pasado en mi vida. Por lo tanto, Dios está en esa inmensidad, ocupado de otras cosas y no se ocupó de mí. Entonces, esto me desconcierta y por lo tanto, generalmente me alejo. Y es un poco lo que ha pasado en la sociedad. Es cosa de mirar nuestras iglesias. Toda esta historia nos lleva a tener falsos comportamientos. Usamos máscaras. Hay días en que amanecemos contentos, otros días pensativos, otros días estamos tristes. Usamos máscaras.
Muchas veces llegamos enojados a la oficina o al trabajo, que no nos digan nada porque estamos mal. Entonces, ¿qué hay atrás de todo esto? Estos falsos comportamientos nos muestran que detrás de todo esto hay un enojo, hay una rabia reprimida. Entonces ahí dice, por la impotencia, por tristeza, por dolor, impaciencia, autodestrucción, incomunicación, decepción, inseguridad. Entonces mi mecanismo de defensa ando enojado, que no se metan conmigo. Pero como es tanto el esfuerzo que hago para que no se metan conmigo, para defenderme, que empiezo a somatizar y me siento mal. Y me duele siempre la cabeza o ando con problemas al colon, al estómago. Hay personas que cuando tienen problemas, inmediatamente sienten el estómago mal. O les duele la cabeza. O se detona alguna enfermedad que no es enfermedad, van al médico y no tienen nada, se hacen el estudio y no tienen nada. Dicen, pero ¿por qué cada vez que me pasa algo, me duele mucho la guatita, me duele mucho, no sé, el estómago, o me duele mucho la cabeza, o tengo unos nudos acá en el cuello? No lo entiendo. Bueno, descubre. Están también los apegos desordenados, a personas y a cosas. Apegos desordenados de pronto a algunos amigos con los hijos. Nos hacemos dependientes de los hijos o los hacemos dependientes de nosotros o de cosas. Acumulamos cosas, acumulamos. Yo tengo una amiga que acumula zapatos, tiene pero muchísimos zapatos, pero muchísimos. No sé, tendrá 100 pares de zapatos. Otra persona que conozco acumula ropa interior. Y así cada uno tiene su lápices. Yo acumulaba lápices, nunca tenía lápices, pero sí los acumulaba. Y es inconsciente, ¿eh? Es como la necesidad de guardar cosas. Es cosa de mirar, abran el cajón, la mesita de luz en la pieza, el velador, decimos nosotros. Abran los cajones y vean cuántas cosas inútiles guardamos. Papeles, palitos, una hoja de, una flor seca, etcétera. Vamos guardando, acumulando cosas. Y esto no nos deja ser libres. Nos sentimos prisioneros de. Yo les voy a contar un apego desordenado que yo tenía. Yo siempre, por muchos años, me gustaban las carteras, muchas carteras, bolsos grandes y muy grandes, todos muy grandes. Y siempre dentro de ese bolso yo mantenía de todo lo que tú te puedas imaginar. Un estuche con lápices, pintura, yo no me pinto, pero bueno, mantenía pinturas para la cara, toda la documentación, un botiquín chiquito que tenía para todas las enfermedades que pudiera haber. Y yo me levantaba con la cartera, tomaba desayuno en mi casa, con la cartera, andaba para todos lados con mi bolso grande. Hasta que un día el Señor me reveló que yo usaba esos bolsos porque me quería meter al útero de mi mamá. Es decir, yo andaba buscando seguridad, que nada me faltara. Donde nunca nada me faltó fue dentro de la panza de mamá. Entonces las carteras, mientras más grande es tu cartera, mayor es el anhelo afectivo de estar en la panza de mamá. Ojo con eso. Hay diferentes tipos de apegos desordenados en los adultos.
Hay gente que es segura y otra gente ansiosa, otros evitativos o desorganizados. Tú ubícate cómo eres. ¿Eres desorganizado? ¿Tienes todo para cualquier lado? ¿Hay desórdenes? ¿Eres una persona distante, fría? ¿No te comprometes? ¿Eres ansiosa y tomas decisiones desde las vísceras? ¿O eres segura? ¿Tienes los tiempos ordenados? ¿Cómo es tu vida? Ahí vas a darte cuenta de los apegos desordenados que tienes. Y revisando la historia nos damos cuenta que hemos ido guardando y almacenando en este disco duro mucha basurita, cosas que ya no sirven, que hay que botarlas a la basura, hay que sacarlas. Aprendí que nuestra Madre María Santísima es experta en limpieza, es experta. A mí ella me enseñó, cuando me encontré con Mamá María y me reconcilié con ella, porque yo estaba peleada con la Virgen. Cuando me reconcilié con ella, ella empezó a ordenar mi vida. Empezó, mira, esto no sirve, hay que botarlo. Esto tampoco. Y empecé a perdonar. Y el perdón me ayudó a liberarme de todas estas basuritas que iba guardando y que me hacían peso, me hacían sentir mucho peso sobre mis hombros, en la espalda, y no andaba feliz por la vida. ¿Cuántos de nosotros decimos o hemos dicho alguna vez, ay, pero yo soy así, es tan difícil esto? No, me da pereza, no, esto no lo puedo hacer, me frustra, que cambie el otro, yo no voy a cambiar, o sea, que me acepten como soy. Y por último, cuando te dicen muchas cosas, tú dices, bueno, ya lo voy a pensar. Pero no lo hacemos, no lo hacemos. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque somos niños, niños fluctuantes. Un tiempo sí, después no. Por eso esto se llama un trabajo de oración de fidelidad. ¿Cuánto tiempo tienes que ser fiel a tu esposo o a tu esposa? Siempre. O sea, nosotros vamos a orar siempre esto, al menos todos los días por 3 meses, al menos. Y después de 3 meses, puedes hacerlo una vez a la semana. Yo llevo 40 años haciendo mi oración de fidelidad y todavía sigo cambiando cosas. O sea, no yo, el Señor las ha ido trabajando. Yo no hago ningún esfuerzo, le regalo 5 minutos para leer mi oración de fidelidad y eso es suficiente. Vamos a pedir al Señor nuevos comportamientos. Él va a saber qué comportamientos te va a dar. Tú no le vas a decir, yo quiero tal o cual cosa. Él sabe lo que tú necesitas cambiar. Por lo tanto, Señor, te entrego mis falsos comportamientos, dame nuevos comportamientos. Te entrego la pereza, la gula, la ira, te entrego la soberbia, te entrego, si tienes alguna dolencia física, entrégala. Mi dolor a los huesos, te entrego mi dolor a la espalda, te entrego, Señor. Estos son falsos comportamientos. Dame nuevos comportamientos. Vamos a pedir libertad, equilibrio y astucia crística, es decir, de Cristo. Que podamos tener la libertad, el equilibrio y la astucia que tuvo Jesús. También vamos a decir, independízame afectivamente de mi mamá. Eso no quiere decir que yo no voy a amar nunca más a mi mamá. Al contrario, la voy a amar mucho más porque ella me ha liberado, o más bien yo me he liberado de ella
porque sigo siendo niña gracias a su mensaje que me entregó. Entonces, ¿en qué momento de la vida uno se independiza de su niño interior? Creo que aún ahora es el tiempo, porque ya cuando uno es más grande, tiene más años, es más difícil. Si se dan cuenta, en la medida que se avanzan los años, como que se retrocede y uno ve a los abuelitos actuar como niños chiquitos. En general, no digo siempre. Yo tuve la bendición de Dios de conocer al padre Carlos Aldunate y lo vi envejecer armónicamente en todas las áreas de su ser. Él nunca se comportó como un niño chiquito. Siempre fue el adulto asumiendo con equilibrio y con libertad las limitaciones que te da la vejez, las penas, los dolores, todo, con una madurez impresionante. Dije, ay Señor, yo quiero envejecer así, con salud de cuerpo, alma y espíritu, pero una salud en libertad. Por eso le vamos a decir, Señor, madura armónicamente al niño que hay en mí. No tenemos que perder de vista a esta niñita o a este niñito que siempre está dentro, jugándonos una mala pasada. Así que cuidado, hay situaciones en que actuamos como niños. A veces nos enganchamos de nuestros niños y peleamos con cierta edad. A ver, a mí me pasaba que cuando los niños llegaban a la edad de 11 a 14 años, para mí insoportable. Yo no podía, me ganaban mis hijos. Y me di cuenta que no eran mis hijos los que me ganaban, sino que yo bajaba a esa edad y me había quedado estancada en esa edad. Cuando uno avanza, ya no tienes problemas con ninguna edad de los niños. Te puedes relacionar en forma sana y equilibrada y mantienes el control. Si pierdes el control en alguna edad es porque quizás ahí está tu mayor ancla y no puedes avanzar. Le vamos a decir, Señor, hoy con tu gracia acepto la vida y vivir mi ser mujer en plenitud, o mi ser varón si eres varón, en plenitud. Recrea en mí las verdaderas imágenes de padre, primero de varón, padre, por Padre Dios, papá, porque es diferente, el Padre de Dios y mi papá, de hijo, de hermano, de amigo, en Cristo. Y las imágenes de mujer, mamá, madre, esposa, amiga, hija, en María. ¿Por qué es importante que el Señor recree en nosotros las verdaderas imágenes? Es para que no hagamos proyección con nuestro esposo o con nuestros hijos. Muchas veces me ha tocado escuchar y ver que la esposa le dice al esposo hijo, o el esposo le dice a la esposa mamá. No, tú eres la esposa y eres tu esposo. Tú no eres la mamá del otro, ni él es tu papá. Hay mujeres que le dicen al esposo papito. Bueno, si es un apodo de cariño, está bien, pero inconscientemente haces la proyección de tu papá en tu esposo. Y generalmente hemos escogido a un esposo muy parecido a nuestro papá, porque hemos proyectado la imagen por nuestra orfandad, por el abandono de chicos que hemos sentido, ese abandono afectivo, no físico, afectivo. Entonces, ojo, por eso es importante pedir al Señor
que recreen en nosotros las verdaderas imágenes para no equivocarnos en la vida y tener relaciones con los otros de manera sana. Que nuestros hijos sean hijos y no se conviertan en papá de los papás. Es decir, a veces hacemos que los hijos sean nuestros papás. ¿Cuántas mamás veo que le dicen a los niños, papito, venga, o venga mamita? A mí, mi papá, hasta poco antes de fallecer, me decía mamita, venga. Entonces, claro, yo ya conocía este camino, pero mi papá no. Entonces, por más que tú tratas de ayudar al otro, hay una edad en que ya no se puede. Nosotros aún estamos en una edad que sí podemos cambiar. Por eso es que es importante que nos pase lo de San Pablo, caernos del yo, caernos del ego, del que yo sé todo, yo no voy a poder porque yo tengo la razón y yo soy así. Ese yo tiene que ser destronado. Déjate levantar por Jesús. A esto se le llama metanoia. Hay un cambio de vida. Hay un cambio cuando tú dejas que la palabra de Dios entre a ti. ¿Y cómo la vas a dejar? Habla con tu niño interior. Yo lo hice. Alguna vez yo conversando con un psiquiatra le dije, ¿sabes qué? Yo estaré loca, pero de pronto me pongo a conversar con mi niño interior y le digo, ya Gaita, tranquila, porque Dios nos ama a las dos. O sea, y es eso. Es como decirle a tu niña, mira, yo te voy a cuidar, estás a salvo. Está bien que expreses lo que sientes. No tienes por qué avergonzarte, ¿sí? Pide ayuda. Entonces, darse cuenta que el amor no se condiciona y tienes derecho a ser amada por quien eres, no por lo que haces. No tengo que hacer cosas para que me amen. Entonces tú háblale a tu niñita interior y dile, ya tranquila, porque no tenemos que hacer nada para que nos amen, ¿cierto? Está bien ser nosotras. Habla con ella. Reconcíliate con tu niña. Deja que la palabra de Dios entre a tu corazón y a tu mente para que Él nos sane, como decía hoy la palabra de Dios, ¿cierto? No sea que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, porque la palabra no ha entrado. Deja que la palabra entre a tu corazón. Y solo así vas a ser libre y pleno y feliz. Es un camino. Y este camino es de mantenerse siempre unidos a la vid. Mira, el monito que está acá abajo en esta vid, ese está triste porque se descolgó de la vid. Por lo tanto, cuando uno se aparta y uno deja la oración de fidelidad, es casi imperceptible, te empiezas a morir de a poquito te vas secando, entra la tristeza, la desolación, las preocupaciones, y eso te aleja de Dios. Y ahí están las pautas para crear una oración de fidelidad. Primero viene el perdón, luego pedir sanar tendencias o instintos, las memorias, aceptar la vida, restaurar las verdaderas imágenes de varón y mujer, madurar al niño interior, entregar falsos comportamientos y apegos desordenados a personas y cosas, y pedir fidelidad y docilidad al Espíritu Santo. Aquellas que están casadas o casados, pídanle al Señor que recree en el esposo o en la esposa, al esposo, al compañero, amigo, amante que tú necesitas, y en ti al que el otro necesita.
para que el Señor haga esta armonía en el matrimonio. Y no crezca uno y el otro queda atrás. Tú por el sacramento del matrimonio puedes orar por tu esposo. Bueno, eso sería. Y vamos a pedirle al Señor que esto que hemos meditado esta noche, en esta conferencia, en este momento, quede en los corazones y que puedan perseverar en fidelidad y en oración. La fidelidad es para siempre. Puedes hacer tu oración de fidelidad y desde ahí continuar y la vas modificando. No sé si Gracias, alguien Gaby. quiere preguntar. Ok, acabo de compartir la oración de fidelidad en los comentarios aquí en el chat de Zoom y compartí un enlace en YouTube. No sé si alguien de los que está en YouTube me pueda decir si pueden abrir el enlace, si está bien. Si me ponen un comentario en YouTube, a ver si pueden abrir el enlace. Y es la oración de fidelidad. Y el que guste hacer alguna pregunta, si la puede escribir en los comentarios. Espero que haya quedado claro. Muy claro. Esta oración de fidelidad, Gaby, ¿se hace todos los días? Todos los días, ojalá que todos los días sea a la misma hora, el ideal. Partes la mañana o antes de dormir. No necesitas tener un gran momento de oración. Tú tomas tu hojita, la imprimes en una hoja, tomas la hojita y la lees. Señor, en fe y con tu gracia, yo perdono a papá, mamá, a ti Dios, me perdono a mí misma y vamos orando y la leemos solamente y terminamos con un gracias Señor, nada más. No hay que modificar mucho esa oración. Yo no la creé, esa oración. A mí me la dio una misionera y yo sufrí una tremenda experiencia de conversión con esa oración tipo. Yo recomiendo, sugerencia, no cambiar la estructura de la oración. No sé si se entiende. Sí. Déjame ver si puedo tratar de arreglar la oración para que la puedan abrir porque la subí a Google y dicen que no se puede abrir. Hay alguien que levantó una mano, parece. Sí, esa persona, Laura, si puedes, por favor, escribir tu comentario o pregunta en el chat. Y ya le cambié el acceso, si pueden tratar de abrirla otra vez, a ver si ya se abre. Y me pueden decir ahí en YouTube, porque la de Zoom sí se abre porque es el documento, pero en los de YouTube, como no puedo subir el documento porque está muy largo. Sí, la vamos a compartir en los grupos de WhatsApp, pero necesito saber si se puede abrir ahí, en donde se las compartí. Ya le cambié el acceso. Sí, Entonces, abre. sí, En la de YouTube aquí también. sí. ¿En YouTube también? YouTube también, sí. Ok, Sí. ok. Porque me estaban poniendo que no se puede abrir, pero le No, acabo sí de se cambiar puede. el acceso. Ok. Entonces, Ujú. Laura, por favor, sí puedes, tu pregunta, si la puedes escribir en el chat. Te voy a bajar la mano para que puedas escribir la pregunta, por favor. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Parece que no. Sí, ya la pueden abrir. Gaby, quería hacerte una pregunta que anteriormente me habían hecho a mí por el celular. ¿Por qué las personas acumulan cosas? O sea, ¿cuál es son vacíos?
¿Se tratan de llenar con ropa, con zapatos o con cosas así? Sí, son heridas en la tendencia, especialmente al desarrollo, ¿sí? En las afectividades, los afectos. Hay daño en las memorias afectivas. Entonces, necesita llenar el espacio con cosas. Volví a subir la mano a la misma persona, le estoy poniendo que no vamos a abrir micrófono, porque a veces cuando abrimos micrófono hacen sus preguntas, pero se extienden mucho. Entonces, de preferencia, si pueden escribir su pregunta, Laura, te voy a volver a bajar la mano porque no vamos a abrir micrófono. Si gustas, por favor, escribir tu pregunta o comentario. Y parece que no la está escribiendo, entonces, bueno. No sé si haya algo más que agregar, alguna otra pregunta. Parece que no entiende esa por... Algo que sí me gustaría aportar, que no lo dije en la charla anterior, es que si alguna persona de las que está en la audiencia, fue hermano gemelo de alguien que murió en el útero de otro hermanito o hermanita, ¿sí? Que compartía el útero con ellos, es importante bautizar ese bebé. O si fuiste gestado después de un aborto de la mamá, también es importante que se bautice a ese bebé que se abortó. Estos niños, porque de lo contrario tú creces y te desarrollas con un apego, no es apego, es como con una tendencia a la depresión y te puede enfermar bueno, aparte de la depresión, se puede llegar a tener estas cosas bipolares, ¿no? Entonces es importante sanear el útero en donde tú te anidaste también. Eso es importante. Por eso quise sacarlo ahora a la luz. Ok, aquí hay preguntas en YouTube, no sé si tengamos tiempo. A la persona que está aquí en Zoom, le estoy baje y baje la mano y la vuelve a subir. No vamos a abrir el micrófono. Si gustas, por favor, escribir tu pregunta. Ya no te voy a bajar la mano, pero no vamos a abrir el micrófono. En YouTube, Rosalind Rigueros dice, gracias por tan interesante conferencia. Que Dios la bendiga. Yareli dice, ¿cómo puedo sanar interiormente para mejorar? Acaban de diagnosticar cáncer. Ya. Yo creo que ahí perdonar. La clave está en el perdón. Perdonarse y perdonar y sanar Mira, cuando nos han deseado de otro sexo, tendemos a enfermar las partes que tienen relación con nuestro sexo, ¿sí? O por anhelos afectivos o por abusos que se han vivido. Entonces, el perdón es la clave para ayudarte a sanar. No te digo que puede que sanes totalmente, pero te va a ayudar mucho en la recuperación. Okay. Denise, ¿gustas leer la que sigue? Sí, claro. Es de Yareli Narly. pregunta, Nayelis Angulo. Me llamó la atención el daño que causa la raíz de amargura en nuestra salud. Con esta oración vamos sanando la amargura, ¿es verdad? ¿Es cierto? Absolutamente. Esa amargura del corazón se empieza a mitigar. Los recuerdos van a estar siempre, pero ya no va a haber dolor al recordar. Es como cuando tú tienes una cicatriz. En un comienzo la cicatriz de una operación está sensible
Y cuando vas sanando, después ya la vas tocando y la puedes mostrar y no pasa nada. Ya no sientes dolor, sientes normal la piel. Lo mismo pasa en el alma. Mientras uno está en un proceso de sanar, está sensible, pero luego eso se mitiga absolutamente. Y te lo digo porque yo lo he vivido, o sea, yo esto lo doy porque por ahí dice San Juan, nosotros damos testimonio de lo que hemos visto y oído. Yo esto lo he experimentado y por eso lo estoy dando como testimonio, para gloria de Dios. Amén. La pregunta que sigue es, Mariluz Valencia dice, una pregunta, ¿el resentimiento de dónde viene? Es resentir, volver a sentir. Y este resentimiento a veces son heridas de remache, es decir, un niño que fue deseado de otro sexo, llega a un colegio, por ejemplo, ese niño no sabe que fue deseado de otro sexo, llega a un colegio y en ese colegio como no tiene sentido de pertenencia porque nació de otro sexo, no tiene lugar y pasa muy solo. Y después tú te relacionas ya más grande, no te integran a los grupos. Entonces empiezas a tomar conductas para que empieces a comprar la aceptación de los demás. Y esto repetitivo, que son heridas de remache que se llaman, hacen que uno resienta. Y por eso viene el resentimiento, porque son sentimientos remarcados una y otra vez en el mismo lugar. Denise, ¿gustas leer la que sigue? Sí, la señora Gunter, ¿cómo perdonar a su esposo por sus abusos psicológicos y controlar y hace que se frustre con sus hijos? Ella puede orar por su esposo, ella puede pedirle al Señor por el esposo, puede decirle, Señor, por el sacramento del matrimonio, pongo en tus brazos a mi esposo, recrea en él al hijo que creaste desde siempre y coloca en él la ternura de un papá, ¿me entiendes? O sea, que ella va llorando lo que realmente ella ve que su esposo necesita. Ahora, si tú quieres, le puedes decir, Señor, lo pongo en tus manos y armoniza a mi familia en ti, armonízalo con sus hijos. Se puede pedir y el Señor sin duda te va a escuchar. Siguiente pregunta. El nombre son sus iniciales nada más, o sea que ¿tienes alguna recomendación para que otras personas se animen a buscar la sanación y perdón? Uno quisiera que todo el mundo lo hiciera, pero mira, este tema, este retiro lo he entregado a tanta gente y la gente no persevera, lamentablemente. Mira, yo sé que ahora hay varias personas, pero en el tiempo, a mí la experiencia me ha dicho que de 100 personas, solo una o dos perseveran. Entonces yo les animo a no claudicar, es decir, sigan, perseveren. Todos los días su oración de fidelidad. Mira, no les va a tomar más de 2 minutos. 2 minutos del día para rezar esta oración les va a cambiar la vida. Es de verdad precioso porque está completísima. Toca todas las áreas de la vida, entonces ojalá la gente pudiera vivir esto. El tema es que la mejor prédica y la mejor recomendación que podemos hacer es con el testimonio de vida, que se te note que Jesús está reinando en ti. Luego, aparte, pues aquí en este canal tenemos, ahí en el canal de YouTube pueden encontrar el taller del perdón con Silvia Arcila que tuvimos hace unos meses. Pueden volver a ver este taller de sanación interior. En 2 semanas, con el favor de Dios, vamos a tener el
miércoles 9 de agosto vamos a tener con nosotros al reconocido predicador católico de Argentina, Marcelo Desi, y él va a hablar acerca del perdón a los demás, el perdón a uno mismo, el perdón a Dios, perdón psicológico, perdón intergeneracional y pedir a Dios ponga un corazón de perdón hacia nosotros. También luego en octubre vamos a tener a Rosy González, 3 días seguidos, martes, miércoles y jueves, y ella nos va a traer otro tipo de taller del perdón. Entonces, todo este año hemos estado trabajando en el perdón, en la reconciliación. Entonces, pues, y los domingos, todos los domingos tenemos la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, y la paraliturgia de sanación de las 6 puertas va sanando, nos va cerrando las puertas al mal y también nos va ayudando. Dura como 1 hora 20 minutos, 1 hora 15 minutos, pero es solo los domingos. Y ahí están también grabadas en el canal de YouTube, las pueden escuchar cuando ustedes gusten. O sea que aquí les estamos dando todas las armas para que tengan su sanación. Es solo que aprovechen todo lo que les estamos brindando. Y vamos a tener a Gabriela con el favor de Dios el año que entra. Luego vamos a hablar de los temas que nos va a traer Gaby, ¿verdad, Gaby? Si Dios así lo quiere. Bueno, mira, yo he trabajado con Marcelo Desi, lo recomiendo absolutamente. Por muchos años somos hijos del mismo Padre Espiritual, así que tenemos una línea muy, muy parecida. Así que lo recomiendo que lo escuchen y lo vean, porque de verdad que él apunta hacia otra área que yo no toco, porque no la domino. Yo solamente veo esta parte que es lo que yo he vivenciado y doy testimonio. Entonces son diferentes áreas, pero es precioso. Y creo que hay que sacarle provecho a todo esto que se muestra y que está en YouTube y que queda ahí. Hay tanta riqueza que a veces la perdemos porque no nos damos el tiempo. Así es, bueno, y vamos a tener a Marcelo no nomás en 2 semanas, lo vamos a tener varias veces en lo que queda de este año. Y el próximo año también va a estar con nosotros con todo el favor de Dios. También Marcelo en unos meses nos va a hablar acerca de oraciones de sanación interior desde el seno materno. Entonces, es otra perspectiva de sanación. Así es. Denise, ¿gustas hacer la siguiente oración? Sí. La pregunta. La siguiente pregunta, la señora Gunther dice, ¿cómo saber si estoy sanándome? Mira, te vas a dar cuenta porque tú vas a cambiar, o sea, va a haber un cambio que es imperceptible porque tú no tienes que hacer un esfuerzo. Es el Señor el que va a hacer el trabajo. Entonces, eso es lo lindo de esto, que el trabajo lo hace Dios y nosotros no nos damos cuenta. Fíjate que yo voy a dar un último testimonio. Yo era una persona tremendamente insegura y muy celosa. Muy, muy celosa, era insoportable. Y mi pobre esposo me aguantó 14 o 15 años así con estos celos. Y empecé a orar mi oración de fidelidad. Y un día mi esposo me pregunta si yo ya no lo amaba. ¿Por qué? Le digo yo, claro que te amo. Es que ya no me celas, me decía. Yo no me di cuenta cuando dejé de celar, porque ya el Señor puso su gracia de seguridad en mi corazón. Entonces, solo, yo sin hacer ningún esfuerzo, me quitó el hábito de comer chocolates. Yo era chocolate maníaca. Yo comía mucho dulce. Bueno, me quitó esa ansiedad por el chocolate. Me quitó los celos. Y yo no tuve que hacer ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo, no. Y es de verdad lo digo, o sea, esto es hermoso porque es Dios el que hace la obra. Así que no tienes que hacer ningún esfuerzo, solo te vas a dar cuenta y vas a decir, oh, te vas a sorprender de tu propia acción. Bueno, aquí Iva Gantar también pregunta, que dice que su padre la rechazó porque era niña. Siempre está ansiosa, frustrada, con ira.
Dice que pregunta cómo puede sanar para que sus hijos vean el cambio. Bueno, si ella hace la oración de fidelidad, restaurar imágenes y sanar, que el Señor la restaure y la recree desde como la pensó, eso va a sanar solo, va a ir sanando y los hijos se van a dar cuenta. Así como se dieron cuenta mis hijos, dijeron, bueno, a ver, nosotros tuvimos una mamá de la antigua alianza y ustedes tuvieron una mamá de la nueva alianza, porque tuve hijos en las dos etapas de mi vida, entonces para ellos fue muy notorio. Las primeras se dieron cuenta del cambio de la mamá, entonces y uno no hace ningún esfuerzo, así que mira, óralo en fe. Sé que es difícil de creer, sé que cuesta creer, pero hazlo y vas a ver los resultados. Es como cuando Jesús dice, ven y verás, ¿sí? Hazlo y verás. Así es. Denise. Sí, hay una persona que pregunta, ¿por qué las críticas y las murmuraciones hacia uno afectan tanto? Claro, porque te sientes juzgado, pero muchas veces creemos que hay murmuraciones, a veces magnificamos situaciones y porque estamos heridos en la confianza, estamos heridos en la aceptación. De repente hemos sido tan abandonados, hemos sido tan dejados de lado, han sido tan indiferentes. Para el niño, digo yo, no es que haya habido indiferencia intencional, ninguna mamá quiere dañar a un hijo, pero hay situaciones en que el niño se siente así, se siente postergado, se siente ignorado, entonces percibes todo esto como casi como una persecución, como que uno siente que todo el mundo habla de uno. Entonces, por eso duele. Duele porque el niño es el que recibe esto. Nosotros vamos a orar desde el niño. Si tú oras desde tu niña y hablas con tu niña, esto va a ir pasando y se va a mitigar mucho. La siguiente pregunta es de Rosalind Rigueros. Dice, ¿cómo se hace para bautizar a un bebé no nacido? Ya. En la misa, tú cuando el sacerdote esté elevando el cáliz, dices ahí, Señor, yo te entrego a este niño y le pones un nombre. No importa que no sepas el sexo, le puedes poner Ángel de Dios, Santísima Trinidad, le puedes poner, no sé, pues Trinidad, le puedes poner María José, Jesús María, no sé. Y yo lo bautizo y lo deposito en los brazos de María Santísima. Acéptalo y transfórmalo así como estas ofrendas, te ofrezco a este niño. Y lo bautizas en ese momento de la Eucaristía, lo haces tú. Y vas a sentir una liberación increíble. Yo bauticé a mis hijos nonatos, todos tienen su nombre, están en el reino pero tienen nombre. Siguiente pregunta. Te dan las gracias, Gaby, por todas las enseñanzas. Dice, por la paz y la serenidad que transmites, que le pide a Dios que le conceda la gracia de paz y quietud. Bendiciones para todos y los que trabajan en el apostolado. Amén. Gracias. Bueno, pues si no hay nada más que agregar, pues muchísimas gracias, Gaby. Gracias. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Y de verdad que das mucha paz, transmites tu paz. Qué bueno, gracias Señor. Y pues vamos a pasar a hacer las invitaciones de los siguientes eventos y luego pasamos con Denise a la oración final. Bueno, pues los queremos invitar a que nos acompañen este domingo a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por Zoom, por la página de Facebook del apostolado y por el canal de YouTube.
Y este próximo miércoles tendremos con nosotros al Padre Víctor Hugo Fernández Vélez. Él nos va a hablar acerca de la asunción de María al cielo como reina del cielo y de la tierra. Entonces, pues ya va a ser agosto. Recordemos que agosto es el mes de María. El 15 de agosto es cuando se celebra la Asunción de María. Entonces, pues por eso el Padre Víctor va a empezar el mes de agosto con esta conferencia. Y el próximo jueves tenemos Adoración al Santísimo, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, con el Padre Jesús Leonardo Rebollo León. Él reza el rosario durante la Adoración al Santísimo y transmiten el rosario por el canal de YouTube. Y ahora sí, pasamos con Denise a la oración de protección final. Adelante, Denise. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida. Nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar, a nosotros, nuestras familias y a nuestros hogares, nuestros trabajos. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, San Rafael y San Gabriel arcángeles, y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias y nuestros seres queridos, en nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, Gaby. Y gracias a todos por haber estado aquí acompañándonos los 4 jueves. Y los invitamos a que nos acompañen a todos los eventos en el apostolado. Que pasen todos una muy bendecida noche. Gracias.